El estudiar una carrera con énfasis especial en matemáticas, en algún momento uno se encuentra con funciones que parecen caídas del cielo y no reciben más que una pequeña mención como y esta es una de las funciones de inserta matemático famoso. Al buscar más información, por lo general uno se encuentra con aún más funciones místicas, con sus propias características, que te encaminan a un hoyo negro de definiciones, de aún más definiciones y conceptos abstractos, olvidando por completo el sentido de tu pregunta original, y pronto estás dando vueltas por la cuadra en medio de la noche esperando que entiendas lo que no leíste y puedas explicarlo en la presentación que debiste terminar hace 2 horas. Genial. Esto hace el primer encuentro con estas funciones poco menos que frustrante. Y todos sabemos lo importante que es una buena primera impresión. En todo caso, un ejemplo de funciones así puede ser las funciones elípticas de Jacobi. Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla e intuitiva de introducir estas funciones que muchas veces se ignora en la literatura a favor de descripciones más complicadas. Así que pensé en presentar una introducción geométrica a las funciones elípticas de Jacobi que espero pueda hacerle justicia al tema e inspire a más gente a conocer la obra de Papá Jacobi. Así que sin más preámbulo, estas son las funciones elípticas de Jacobi. Comencemos dándole un vistazo a las secciones cónicas. Cuando tienes un cono y lo atraviesas con un plano en ciertos ángulos, la sección que intersecta el cono crea una figura especial. Las figuras que se pueden construir son círculo, elipse, parábola y por último hipérbola. La mayoría conoce la descripción de una parábola del colegio, y igual a x al cuadrado. Y las funciones que describen un círculo son también muy famosas, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todas esas. Una hipérbola se puede describir con las funciones hiperbólicas, que está bien, son menos comunes, pero reciben cierta atención en los primeros semestres en la universidad. Como te habrás dado cuenta, parece que la elipse es la oveja negra de las secciones cónicas. Pero en realidad esto no es así. Tal y como se introdujeron las funciones trigonométricas en el colegio a partir de la circunferencia unitaria, podemos definir funciones que describan los puntos de una elipse especial, una elipse digamos unitaria. Lo único es que la elipse depende de muchas más variables que el círculo. Para construir esta elipse unitaria, por lo general se normaliza B y de esta manera tenemos un parámetro menos del cual nos tenemos que preocupar. El siguiente paso es tratar de describir a C como función de A. Y si recordamos las características de una elipse, podemos recordar que la distancia entre un foco y la elipse como tal siempre es igual al semieje mayor. Así que simplemente podemos construir un triángulo recto y de ahí sacar una descripción para C. En este punto es cuando por lo general se introduce el llamado módulo elíptico, que está dado por m y es igual a al cuadrado menos 1 sobre a al cuadrado. Esto nos dice más o menos cuán elíptica es nuestra elipse. De esta manera solo nos tenemos que concentrar en el radio y en el ángulo de apertura, que es un problema más grande del que parece. En el círculo el radio es constante y por lo tanto no es tan interesante, pero en la elipse el radio depende del ángulo de apertura y por lo tanto tenemos que introducir una especie de nueva coordenada que podemos llamar u y que está definida como el integral de 0 a phi de la función r con respecto a θ. Y de esta manera podemos por fin definir a las funciones elípticas de Jacobi. Y se define como el seno elíptico o Sn de u. X está definido como A por el coseno elíptico de u o Cn de u. Y R, que también depende de u, está definido como A por la delta elíptica dn de u. Ten en cuenta que estas funciones no solo dependen de la coordenada u, sino que también dependen de cuán elíptica sea la elipse, es decir, dependen del módulo elíptico m. Para ilustrar mejor cómo cambian estas funciones
con respecto a m, vamos a mirar cada una de estas funciones por separado. Es verdad que existen muchas más funciones elípticas, pero las más importantes en este contexto son estas tres. En el caso del seno elíptico nos damos cuenta de que entre más grande sea m, más grande es el periodo. Y cuando m es igual a 1, el periodo es infinito y tenemos una función que es hiperbólica. Algo similar pasa con el resto de funciones elípticas. Esto nos ayuda a entender mejor la naturaleza de m, que es un parámetro que va de 0 a 1 y cuando es igual a 0 se refiere a un círculo y cuando es igual a 1 se refiere a una hipérbola. Aún siendo tan desconocidas, estas funciones juegan un papel muy importante en la ciencia, especialmente en la física, donde ayudan a modelar el movimiento de los trompos o mejoran modelos en la física teórica del estado sólido. Y esto lo hacen porque ayudan a resolver ecuaciones diferenciales no lineares. Este tema es mucho más complicado, pero si quieren saber más de este tema, les recomiendo las lecturas del profesor Ashbaum, que se pueden ver en YouTube, link en la descripción, que son muy buenas y van mucho más a profundidad sobre este tema. El único problema es que están en inglés. Si tienes alguna duda o crees que algo no está tan claro como podría estar, déjalo en la caja de los comentarios y espero poder ayudar. Eso es todo de mi parte y muchas gracias por ver todo el video. Hasta la próxima.